Argentina, con su rica cultura y paisajes fascinantes, es también cuna de las leyendas más aterradoras. Desde criaturas mitológicas hasta pactos oscuros, cada historia te pondrá los pelos de punta. Adéntrate en lo desconocido y descubre los secretos más oscuros de esta tierra. En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío, y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí, suscríbete al canal y no podrás escapar de su eco. Rufina Cambaceres, el alma en busca de venganza. En los rincones más oscuros del folclore argentino, la historia de Rufina Cambaceres resuena como un eco de angustia y sufrimiento. Es un relato tejido con traición, muerte y el tormento de un espíritu que no conoce el descanso. Corría el mes de mayo de 1902. La noche era fría y húmeda en Buenos Aires, pero dentro del majestuoso Teatro Colón, la calidez de las luces y la música celebraban el cumpleaños número 15 de Rufina Cambaceres. La joven, de una belleza etérea y una elegancia natural, sonreía rodeada de amigos y familiares, sin imaginar que su destino ya estaba sellado. La felicidad se tornó en pesadilla cuando Rufina descubrió un secreto que la destrozó. Su madre mantenía un romance oculto con un expresidente de la nación. La traición le perforó el alma como un puñal afilado. Su corazón, frágil e inocente, no soportó la revelación. La joven se desplomó en medio de la fiesta, víctima de un ataque fulminante. Su cuerpo quedó inerte, su piel pálida como la cera de una vela consumida. Los médicos confirmaron lo impensable: Rufina estaba muerta. Su madre, desgarrada por la culpa, ordenó que fuera sepultada junto a su padre en la bóveda familiar del cementerio de la Recoleta. Pero la historia no terminó ahí. En la quietud espectral de la madrugada, los cuidadores del cementerio oyeron algo que les heló la sangre, golpes sordos y desesperados que parecían surgir desde dentro de la tumba recién sellada. Temblorosos, corrieron a investigar y encontraron algo aterrador. La tapa del ataúd estaba desplazada, y dentro, el cuerpo de Rufina estaba cubierto de marcas de desesperación. Su rostro desencajado mostraba el horror de quien ha luchado con todas sus fuerzas por escapar de una prisión de madera y oscuridad. Había sido enterrada viva. Desde aquella fatídica noche, dicen que Rufina nunca encontró el descanso. Algunos visitantes del cementerio aseguran haber visto a una joven vestida con un delicado vestido de gala, caminando lentamente entre las lápidas, con una expresión de tristeza infinita en el rostro. Otros han escuchado su lamento en la brisa helada que atraviesa los mausoleos. ¿Busca venganza? ¿O solo anhela lo que la muerte le arrebató demasiado pronto? Quizás Rufina aún deambula en la penumbra, atrapada entre este mundo y el siguiente, condenada a revivir una y otra vez la desesperación de su último aliento. ¿Y tú, te atreverías a caminar por el cementerio de la Recoleta al caer la noche? Quizás Rufina aún está ahí, esperando. La estación perdida, misterios subterráneos de Buenos Aires. Imagina descender a las entrañas de Buenos Aires, donde los túneles del subterráneo esconden secretos que han permanecido en la penumbra durante décadas. Entre los vagones que serpentean por las profundidades de la ciudad, existe un tramo que no aparece en los mapas, un fragmento de historia olvidado que solo los más osados se atreven a buscar. Es la estación perdida, un lugar donde la lógica se desmorona y lo imposible se vuelve real. Hace años, cuando la línea necesitaba ser optimizada, algunas estaciones fueron cerradas y selladas. Entre ellas, una en particular desapareció de los registros oficiales. Ubicada entre Pasco Sur y Alberti Norte, su existencia fue prácticamente borrada. Pero hay quienes aseguran que la estación aún está ahí, esperando. Cuentan que en ciertas noches, cuando el tren avanza entre las sombras, algunos pasajeros han visto algo inquietante a través de las ventanas, una estación completamente iluminada, con su estructura impecable. Como si jamás hubiera sido abandonada. Figuras inmóviles aguardan en los andenes, vestidas con ropas de épocas pasadas, con miradas perdidas en el infinito. Esperan un tren que nunca llegará. Quienes han descendido en busca de respuestas relatan sensaciones indescriptibles. El aire se vuelve pesado, cargado de un silencio opresivo, solo interrumpido por susurros en la oscuridad.
Los pasos de alguien o algo resuenan en los corredores vacíos, y sombras fugaces se deslizan entre las estructuras corroídas por el tiempo. Algunos creen que la estación es un vestigio atrapado en un bucle temporal, un eco de un pasado que se niega a desaparecer. Otros, en cambio, aseguran que lo que habita allí no son meras memorias, sino almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, condenadas a esperar eternamente en un andén sin destino. ¿Por qué la estación perdida sigue atrayendo a curiosos y valientes, aun cuando muchos de ellos han regresado con miradas aterradas y palabras entrecortadas? Quizás la verdadera pregunta no es qué sucedió en esa estación, sino qué es lo que sigue ocurriendo en su interior. ¿Y tú, te atreverías a subir a un tren en la línea sin saber si su próximo destino será el mundo de los vivos o el de los muertos? San la Muerte, el guardián entre la vida y la muerte. Desde tiempos inmemoriales, la muerte ha sido temida, reverenciada e incluso invocada. Pero en las regiones del nordeste argentino, la muerte no es solo el final, es un ente poderoso que escucha y decide. Su nombre es San la Muerte, un espíritu esquelético de mirada vacía y guadaña afilada, al que algunos temen, pero muchos más veneran en secreto. Su leyenda nació de la fusión entre las creencias indígenas y el catolicismo que trajeron los colonizadores. Sin embargo, San la Muerte no es un santo reconocido por la Iglesia, es un juez implacable, un mediador entre este mundo y el más allá. Para quienes le rinden culto, él puede ser un salvador o un verdugo. Su poder no distingue entre bondad y maldad, solo entre aquellos que le son fieles, y los que no. Los devotos le hacen ofrendas con una mezcla de temor y esperanza. Velas titilantes iluminan pequeñas figuras de hueso y madera, mientras cánticos antiguos resuenan en la penumbra. Las plegarias son susurros desesperados, protección contra enemigos, riqueza súbita, favores que ningún humano podría conceder. Pero el precio es alto. Hay quienes dicen que las ofrendas más valiosas incluyen unas gotas de sangre propia o ajena. Sus santuarios, ocultos a los ojos del mundo, son improvisados cementerios, lugares donde la frontera entre la vida y la muerte se difumina. Quienes se acercan con fe, dicen sentir su presencia, un frío repentino, una sombra que se desliza entre las velas, una voz ronca que susurra en la oscuridad. Pero cuidado, aquellos que le fallan o lo desafían sufren consecuencias terribles. La Iglesia lo condena, lo tacha de herético, advierte sobre los peligros de su adoración. Pero cuanto más se prohíbe su culto, más crece su influencia. Los que han hecho pactos con él aseguran que su ayuda es real, aunque siempre tiene un precio. San la Muerte no es una figura piadosa. Es un guardián, un juez, y para algunos, un último recurso. Así que dime, ¿te atreverías a llamarlo en tu hora más desesperada? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de su protección, sin saber qué te pedirá a cambio? En los bosques primitivos del sur, donde la niebla se enreda entre los árboles como dedos espectrales, existe una presencia que ha aterrorizado a los mapuche durante generaciones. Su nombre es Huecufe, y su esencia es el caos. No es un simple espíritu, es la personificación del mal, una sombra que se desliza entre la realidad y la pesadilla. Los antiguos decían que el Huecufe nació de una guerra invisible, una lucha entre los espíritus pillán, guardianes del equilibrio, y fuerzas oscuras que buscaban corromper el mundo. Pero cuando el cristianismo llegó, la figura del Huecufe se transformó en algo aún más aterrador, un demonio sin rostro, un susurro maldito que roba almas y destruye comunidades enteras. Muchos creen que el Huecufe acecha en la espesura de los bosques, esperando a los incautos que se alejan del sendero seguro. Una de las historias más aterradoras habla de un joven que desafió las advertencias de los ancianos. Salió en la noche, decidido a recoger hierbas medicinales para curar a su madre enferma. No temía las historias, hasta que sintió que alguien lo observaba. El bosque, antes silencioso, empezó a susurrar su nombre. Las sombras entre los árboles parecían moverse, retorciéndose con una malevolencia indescriptible. Y entonces, lo vio, una silueta alta, deforme, con ojos hundidos como pozos sin fondo. El Huecufe le sonrió. Días después, su familia lo encontró al borde del río, de pie, pero vacío. Su mirada era la de un hombre sin alma, su cuerpo estaba allí, pero su esencia se había desvanecido. Desde entonces, su casa se llenó de lamentos en la madrugada, y su madre, en lugar de curarse, murió entre gritos de angustia, como si algo la estuviera devorando desde dentro.
Otros dicen que el Huecufe no solo se oculta en los bosques, sino que puede poseer cuerpos, enfermar a los niños, desatar tormentas de desgracia sobre las familias. Algunos ancianos murmuran que solo los más sabios pueden enfrentarlo, pero nadie ha regresado para contar cómo. ¿Es un demonio? ¿Un espíritu vengativo? O tal vez es algo más antiguo que el mismo tiempo, una presencia que acecha desde antes de que el primer fuego fuera encendido. Así que la próxima vez que sientas que alguien te observa en la oscuridad, cuando los susurros en el viento no sean solo el viento, reza para que no sea el Huecufe quien te ha elegido. La luz mala, el llamado de las almas perdidas. En las noches más oscuras, cuando la luna se esconde tras las nubes y el viento murmura entre los campos vacíos, aparece un resplandor errante. No es una estrella fugaz, ni el reflejo de una fogata, es la luz mala, un fulgor espectral que danza sobre los caminos rurales de Argentina y Uruguay, acechando a quienes se atreven a seguirlo. Marta lo descubrió una noche después de una larga cosecha. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero algo la detuvo en seco. A lo lejos, una luz pálida flotaba entre los árboles, moviéndose de manera errática, como si la llamara. Con cada paso que daba, la luz se volvía más intensa, lanzando sombras fantasmales a su alrededor. El aire se volvió gélido. Un olor a podredumbre se deslizó en la brisa nocturna, y entonces, los susurros comenzaron. Voces distantes, lamentos ahogados en la penumbra. Marta sintió su pecho oprimirse. Su instinto le gritó que huyera, pero su curiosidad la empujó hacia adelante. De repente, se encontró ante un antiguo cementerio olvidado, sus lápidas cubiertas de musgo y grietas. En el centro, la luz flotaba sobre una cripta en ruinas, pulsando como un corazón herido. Marta sintió que algo la observaba desde las sombras, una presencia invisible y ansiosa. Entonces lo comprendió. No estaba sola. Las almas atrapadas en la luz mala no buscan solo un descanso, buscan compañía. Aquellos que siguen su brillo rara vez regresan, y los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. La pregunta no es qué es la luz mala. La verdadera pregunta es, ¿quiénes la conforman? Y si alguna vez ves un resplandor flotando en la distancia, recuerda esto, algunas luces no deben seguirse, porque puede que no te dejen volver. El pombero, guardián de la noche, dueño de los secretos. Dicen que en los bosques del norte, cuando la noche cae y la selva cobra vida, se escucha un silbido peculiar, un sonido que se mezcla con el canto de los pájaros y el susurro del viento. No es un animal. Es el pombero. Mateo era un joven agricultor, testarudo y curioso. Sus mayores le advirtieron que no debía adentrarse en el bosque después del atardecer. Pero cuando escuchó aquel silbido hipnótico, ignoró todas las advertencias y decidió seguirlo. Cada paso lo llevaba más profundo en la espesura. El sendero se volvió estrecho, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el silbido se intensificó, como si estuviera en todas partes. De pronto, el bosque se abrió en un claro bañado por la luz de la luna. Y allí, entre las sombras, estaba él. Pequeño, con una piel rugosa y oscura, manos y pies peludos y unos ojos brillantes que reflejaban la luz de la noche. El pombero lo observaba con una sonrisa ladeada, una expresión entre la burla y la advertencia. Mateo intentó hablar, pero el pombero lo interrumpió. Su silbido cambió. Ahora era el llanto de un niño. Luego, una carcajada femenina. Después, el crujido de ramas, como si algo se arrastrara a su alrededor. Su mente se nubló. Su vista se desenfocó. El bosque entero parecía moverse. Corrió. Corrió con todas sus fuerzas hasta que el silbido quedó atrás. Pero al llegar a su casa, su piel estaba helada, su aliento entrecortado, y sus manos temblaban. Nunca volvió a entrar al bosque al anochecer. Nunca más. Porque el pombero no es solo un guardián de la naturaleza. No es solo un travieso ladrón de gallinas y miel. Es un espíritu antiguo, un protector y un castigo, una presencia que decide quién puede caminar por su tierra y quién nunca regresará. ¿Y tú? ¿Escucharías el silbido o sabrías cuándo correr? El pacto oscuro de las cañaveras, el familiar y su hambre eterna. Dicen que en las vastas plantaciones de caña de azúcar del siglo XIX, cuando la desesperación ahogaba a los terratenientes y la miseria acechaba a los trabajadores, un pacto fue sellado con el mismísimo diablo.
A cambio de riquezas y cosechas prósperas, una vida debía ser ofrecida cada año. Así nació el familiar, una criatura infernal que aún recorre los campos en busca de su próxima víctima. A veces toma la forma de Viborón, una serpiente gigantesca de escamas negras y ojos encendidos como brasas. Se desliza entre la caña, esperando, oliendo el miedo de quienes osan cruzarse en su camino. Otras veces, se manifiesta como un perro negro sin cabeza, corriendo entre los surcos, emitiendo un gruñido gutural que hace temblar hasta al más valiente. Los trabajadores lo sabían, cuando la bestia merodeaba, alguien debía morir. Un obrero desaparecía sin dejar rastro, solo para que la cosecha siguiera floreciendo. Pero una noche, durante la época de cosecha, un joven llamado Mateo decidió romper el pacto. Armado solo con su fe y un machete, se adentró en los cañaverales, donde la criatura aguardaba con paciencia infernal. El enfrentamiento fue brutal. Las sombras se retorcieron, la tierra tembló y los gritos de Mateo se mezclaron con los rugidos de la bestia. Al amanecer, no quedaba rastro de Mateo, pero tampoco del familiar. Algunos creen que lo venció. Otros dicen que Mateo tomó su lugar en el pacto, condenado a vagar eternamente en los campos, su alma devorada por la maldición. Pero los más ancianos advierten, cuando la caña cruje en la noche y el viento trae susurros incomprensibles, es que el familiar ha vuelto a reclamar su tributo. Y esta vez, puede que seas tú. La viudita, la dama de la muerte que acecha en la noche. En las calles solitarias de Buenos Aires, donde la noche envuelve la ciudad con su manto de sombras, camina una mujer de luto. Su silueta es elegante, su rostro esculpido por la belleza, pero quienes la siguen rara vez viven para contarlo. Juan, un joven despreocupado y amante de la fiesta, la vio una noche en la acera. Vestida de negro, ojos brillantes como luceros, una sonrisa que invitaba al pecado. Caminamos juntos, susurró ella con una voz que parecía un canto hipnótico. Juan, embriagado tanto por el alcohol como por el deseo, aceptó sin dudarlo. Pero con cada paso, algo en el ambiente cambió. Las sombras se alargaron, las farolas parecieron apagarse y un frío imposible se apoderó de la calle. Al llegar a su casa, la puerta se abrió sola. Un umbral hacia lo desconocido. Pero cuando Juan cruzó el umbral, la bella mujer cambió. Su piel se marchitó, su cabello cayó en mechones secos y su rostro se convirtió en un cráneo desnudo con ojos vacíos como la muerte misma. Juan quiso gritar, correr, escapar. Pero su cuerpo no respondió. Su mente se sumió en un abismo de terror absoluto. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en la calle, pálido y tembloroso. Sus labios solo pronunciaban un nombre. Viudita. Dicen que los hombres que la siguen nunca vuelven a ser los mismos. Algunos mueren en la locura, otros despiertan con el alma marchita, y los más desafortunados, desaparecen sin dejar rastro. Así que la próxima vez que camines solo en la madrugada y una hermosa mujer vestida de negro te sonría en la oscuridad, piénsalo 2 veces antes de seguirla, porque puede que esa noche sea la última que recuerdes. El chupacabras, depredador de las sombras. En las noches más silenciosas, cuando la luna proyecta sombras alargadas sobre los campos y el viento susurra entre los árboles, algo acecha en la oscuridad. Algo que no deja rastros, excepto cuerpos sin sangre y miradas vacías. La leyenda del chupacabras ha recorrido el mundo, pero en las zonas rurales de Argentina, su presencia se siente más real que nunca. Se dice que es una criatura reptiliana, de piel escamosa gris verdosa, con espinas recorriendo su espalda y unos ojos penetrantes que reflejan una inteligencia antinatural. Se mueve en la sombra, invisible hasta que es demasiado tarde. En una aislada granja de la provincia de Córdoba, la paz del campo se vio interrumpida por una serie de ataques inexplicables. Las primeras víctimas fueron las cabras. Una tras otra, los animales aparecían muertos, sus cuerpos intactos, pero drenados de sangre. No había señales de lucha, no había huellas, solo 2 marcas profundas en el cuello. El miedo se esparció entre los campesinos. Susurros sobre el chupacabras comenzaron a circular. ¿Era una criatura real? ¿O algo peor, algo que no debía ser nombrado? Una noche, decidido a encontrar respuestas, un joven pastor llamado Diego tomó su linterna y se adentró en la espesura. La brisa nocturna agitaba las hojas secas,
y el silencio era tan denso que cada pisada se sentía como un trueno. Entonces, lo escuchó. Un sonido gutural, extraño, como un gruñido bajo y vibrante. Diego detuvo su respiración. La linterna temblaba en su mano mientras apuntaba hacia la arboleda. Y fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, una silueta agazapada lo observaba. Ojos rojos, espalda erizada de espinas, un cuerpo robusto cubierto de escamas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. El chupacabra sabía que lo estaban mirando. Por un instante eterno, ambas criaturas, la humana y la bestia, se analizaron en la penumbra. Entonces, sin previo aviso, el chupacabra soltó un gruñido profundo y desapareció en las sombras, moviéndose con una velocidad imposible. Diego quedó paralizado. No sabía si acababa de presenciar algo real o si el miedo le había jugado una mala pasada. Pero al día siguiente, encontraron más cuerpos de animales y nuevas huellas que terminaban abruptamente, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. Desde entonces, las noches en la granja nunca volvieron a ser las mismas. El chupacabra sigue allí, acechando en la oscuridad, esperando su próxima presa. La pregunta ¿es solo una bestia hambrienta o algo mucho más antiguo y siniestro, un depredador de las sombras que ha estado entre nosotros desde tiempos inmemoriales? ¿Y tú, te atreverías a mirar entre los árboles en una noche sin luna? Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver. Nos vemos en el próximo relato. Adiós.